Crees que tu mayor enemigo está fuera, pero no, vive en tu cabeza, susurra dudas y te convence de que no eres suficiente. Mientras tú te frenas, otros avanzan sin ser mejores, solo porque no están pidiendo permiso para existir. Suena duro, sí, pero seguir atrapado en tu inseguridad es como llevar cadenas invisibles y encima defenderlas. La buena noticia es que puedes romperlas. La filosofía estoica lleva siglos enseñando cómo dominar el miedo, fortalecer tu mente y dejar de ser esclavo de tus propias inseguridades. Porque no naciste para vivir pequeño ni para conformarte con menos por culpa de tus dudas. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo empezar a destruir esa inseguridad desde hoy mismo. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. Descubre tu inseguridad. Hay algo que nadie te va a decir directamente, que la mayoría de los problemas que tienes en tu vida no vienen de fuera, vienen de dentro, de ese lugar que nunca te enseñaron a mirar, de ese espacio donde viven tus miedos, tus dudas y esa voz que de vez en cuando te dice que no eres suficiente. Y lo curioso es que tú lo sabes perfectamente, pero mirar ahí dentro da miedo. Es mucho más cómodo culpar al jefe, a la pareja, a la economía, al tiempo que hace. Es más fácil señalar hacia afuera que voltearte y ver qué está pasando dentro de ti. Entonces vamos a empezar por el principio. Y el principio es este. Antes de cambiar algo, necesitas saber qué es lo que tienes que cambiar. Piénsalo como si llevaras años cargando una mochila a la espalda. Caminas con ella a todas partes. Te pesa al levantarte, te pesa en el trabajo, te pesa cuando intentas relacionarte con los demás y nunca la has abierto. Nunca has mirado dentro para ver exactamente qué llevas ahí. Pues bien, hoy la vamos a abrir. Tus miedos tienen una historia. No aparecieron de la nada un martes por la mañana. Vienen de algún sitio, de una infancia donde quizás te dijeron constantemente que te callaras, de un entorno donde el error se castigaba en vez de enseñarse, de una relación que te dejó tan tocado o tocada que desde entonces vas por la vida con el escudo puesto. O simplemente de un patrón que aprendiste de los tuyos y que has repetido sin darte cuenta durante años. No te pido que hagas psicoanálisis ahora mismo, solo te pido que seas honesto contigo. ¿De dónde viene ese miedo que sientes cuando tienes que tomar una decisión importante? ¿Por qué te paraliza la idea de que alguien te juzgue? ¿Qué pasó que te hizo creer que no eras lo suficientemente bueno o buena? Los estoicos, esos filósofos de la antigua Grecia, que curiosamente siguen siendo más actuales que muchas cosas modernas, tenían un ejercicio que llamaban el examen de conciencia. Al final del día se preguntaban, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo mejorar? No para flagelarse, sino para conocerse, porque entendían que sin autoconocimiento no hay crecimiento posible. Y eso mismo aplica aquí. La inseguridad que te frena tiene nombre y apellidos, tiene raíces, y cuando eres capaz de identificarlas, ya no te tiene tanto poder sobre ti. Ahora bien, ¿cómo afecta esa inseguridad a tu vida diaria? Probablemente de más maneras de las que crees. Quizás evitas hablar en reuniones aunque tengas algo importante que decir. Quizás dices que sí a cosas que no quieres hacer porque te cuesta poner límites. Quizás postergues decisiones importantes indefinidamente. O quizás te pases el día buscando la aprobación de los demás antes de dar cualquier paso. La inseguridad es silenciosa pero devastadora. No viene con sirenas, no te avisa. Se cuela en cada decisión, en cada conversación, en cada oportunidad que dejas pasar, porque en el momento clave tu cerebro te dice, mejor no. Y luego están los pensamientos, esos que te frenan, los que aparecen justo cuando estás a punto de hacer algo importante. Y si fracaso, ¿qué pensarán de mí? No soy tan bueno como los demás, otros lo hacen mejor. Son como un freno de mano que siempre está puesto, aunque el coche esté en marcha. La falta de confianza no se alimenta sola, tú la alimentas. Cada vez que evitas una situación difícil, le estás dando de comer. Cada vez que te comparas con alguien y sales perdiendo en esa comparación, le estás dando más fuerza.
Cada vez que buscas fuera lo que solo puedes encontrar dentro, la haces más grande. Pero aquí está la buena noticia. Si tú la has construido, tú la puedes desmontar, piedra a piedra, si hace falta. No de golpe, no en un fin de semana, pero sí, de forma constante y con intención. El primer paso es este: reconocer que el problema existe, sin dramas, sin juzgarte, sin esa voz que ya te está diciendo, claro, otro más que viene a decirte que tu vida está mal. No, el problema no es que tengas inseguridades. El problema sería que las tuvieras y no quisieras hacer nada al respecto. Así que tómate un momento hoy, solo un momento. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida me está limitando el miedo? ¿Qué estoy evitando porque no confío en mí? ¿Qué pasaría si lo intentara de todas formas? No tienes que tener las respuestas ahora mismo, pero sí necesitas empezar a hacerte las preguntas correctas. Y mientras lo haces, recuerda esto: descubrir tu inseguridad no es el problema, es el remedio. La persona que nunca se mira por dentro vive reaccionando constantemente sin saber por qué. La persona que sí se mira, aunque no le guste todo lo que ve, tiene algo valioso, la posibilidad real de cambiar. Tienes que mirarte con los ojos de alguien que quiere crecer, no de alguien que quiere juzgarse. El que no se conoce a sí mismo no puede conocer nada verdadero. Y ahora que ya sabes de dónde viene el problema, llega la parte que muchos ignoran por completo, porque no basta con saber de dónde viene tu inseguridad. El verdadero trabajo empieza cuando aprendes a cambiar esa voz que llevas dentro, esa que nunca para, esa que critica, que duda, que sabotea. Eso es exactamente lo que viene ahora. Capítulo 2. Cambia tu voz interior. Tienes una voz dentro de tu cabeza, ya lo sabes, todos la tenemos. La diferencia es que hay personas que esa voz las impulsa y hay otras a quienes esa voz las destruye. Y tú, si estás aquí, probablemente perteneces al segundo grupo, al menos de momento. Esa voz interior no es tu enemiga por naturaleza, es tu cerebro intentando protegerte. El problema es que a veces ese sistema de protección se vuelve tan extremo que acaba siendo tu mayor obstáculo, como un guardia de seguridad demasiado celoso que impide entrar a todo el mundo, incluyendo a las oportunidades. La autocrítica constante es uno de los rasgos más comunes de las personas inseguras. Y ojo, no hablamos de la autocrítica sana, esa que te ayuda a mejorar. Hablamos de esa otra, la que aparece cuando cometes un error y en vez de aprender de él, te machacas durante días. La que te dice que lo que hiciste fue lo peor que alguien podría haber hecho en esa situación. La que te recuerda constantemente todos tus fallos, pero curiosamente se olvida de todos tus logros. ¿Te suena? Claro que sí. La filosofía estoica tenía algo muy claro al respecto. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribía en su diario personal, que hoy conocemos como las Meditaciones, reflexiones sobre sus propios errores y debilidades. No para destruirse, para aprender, para mejorar, para ser más sabio al día siguiente. Y eso lo hacía el hombre más poderoso del mundo conocido en aquella época. Si él necesitaba trabajar su voz interior, tú también. Y no hay nada malo en eso. El primer paso para cambiar esa voz es detectarla, así de simple. Porque la mayoría de las veces los pensamientos negativos pasan por tu mente tan rápido que ni siquiera los registras conscientemente. Simplemente te quedas con la sensación, con el malestar, con la inseguridad. Pero no sabes exactamente qué pensaste. Empieza a escucharte. Cuando te sientas mal contigo mismo, para un momento y pregúntate, ¿qué acabo de pensar? ¿Qué me dije? Nombra el pensamiento. Ponle palabras. Porque un pensamiento que no nombras tiene mucho más poder que uno que identificas claramente. Imaginemos que tienes que hacer una presentación en el trabajo y de repente sientes esa presión en el pecho, esa incomodidad. Si lo dejas así, ese malestar crece y se convierte en ansiedad sin forma definida. Pero si te preguntas qué está pasando y respondes, estoy pensando que voy a quedarme en blanco y que todos van a pensar que soy un incompetente, ya tienes algo concreto con lo que trabajar. Ya puedes desafiarlo. Y aquí es donde entra la segunda parte, frenar los pensamientos negativos, no suprimirlos, porque cuando intentas no pensar en algo, lo primero que haces es pensar en ello, sino cuestionarlos.
Pregúntate, ¿es esto real? ¿Tengo evidencia de que eso va a pasar? ¿Cuántas veces he pensado esto y no ha ocurrido? Muchas veces verás que el miedo vive en un futuro imaginario que nunca llega. Después viene lo más importante, reemplazar esas dudas por algo más sólido. No te digo que empieces a mirarte al espejo por las mañanas y decirte frases motivacionales que no te crees. Eso no funciona. Te digo que empieces a construir evidencia real, que recuerdes situaciones en las que sí lo lograste, en las que sí fuiste capaz, en las que sí te superaste, porque tu cerebro aprende de lo que le das. Si le das solo fracasos, solo recordará fracasos. Si le das victorias, aunque sean pequeñas, empieza a construir un mapa mental diferente de quién eres y de lo que eres capaz. Y eso con el tiempo construye una mentalidad más fuerte, no la de alguien que no tiene miedo, sino la de alguien que tiene miedo y actúa de todas formas, que duda pero sigue, que se equivoca pero no se rinde. Hay algo que también conviene decir aquí porque muchos lo pasan por alto. El lenguaje que usas para hablar de ti mismo en tu propia mente tiene un impacto enorme. Hay personas que se hablan a sí mismas de una manera que no le permitirían a nadie más. Se dicen cosas que si se las dijera un amigo, ese amigo dejaría de serlo inmediatamente. Y sin embargo se las permiten a diario, múltiples veces al día. Empieza a hablarte como le hablarías a alguien que quieres. Con paciencia, con comprensión, con rigor, sí, pero sin crueldad. Porque la forma en que te hablas acaba siendo la forma en que te ves, y la forma en que te ves acaba siendo la forma en que te tratas. Y la forma en que te tratas acaba siendo la forma en que te relacionas con el mundo. Todo empieza en la voz que tienes dentro. Esa voz interior es entrenable, como un músculo. Cuanto más la ejercites en la dirección correcta, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, menos espacio le queda a la inseguridad. La mente es todo. En lo que piensas, te conviertes. Lo que acabas de leer es solo la mitad de la batalla. Porque cambiar tu voz interior es fundamental, sí, pero hay algo que va un nivel más arriba, algo que va a la raíz misma de todo esto. Se llama creer en ti, y es exactamente lo que vamos a ver ahora. Capítulo 3. Cree en ti. Vamos a hablar de algo que suena sencillo, pero que es posiblemente lo más difícil de todo. Creer en ti mismo, no un poco, no cuando todo va bien. Creer en ti cuando las cosas están difíciles, cuando te equivocas, cuando nadie más parece creer en lo que haces. La autoestima no es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces. Es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, acción a acción. No viene de pensar bien de ti mismo, viene de actuar y de comprobar que puedes. Es la diferencia entre decirte soy capaz y demostrártelo a ti mismo que sí lo eres. Aquí hay un error muy común que comete la gente con baja autoestima. Esperan sentirse seguros para actuar. Piensan que primero tiene que llegar la confianza y luego podrán hacer las cosas, pero funciona exactamente al revés. Primero actúas, aunque tengas miedo, aunque no te sientas preparado. Y es esa acción la que genera la confianza. La confianza no precede a la acción, la sigue. Imagina que aprender a confiar en ti mismo es como aprender a nadar. Nadie aprende a nadar mirando el agua desde la orilla. Hay que meterse. Al principio tragas agua. Te asustas, sientes que te hundes. Pero poco a poco tu cuerpo aprende, tu mente aprende. Y un día, sin saber muy bien cuándo pasó, ya nadas. Los estoicos hablaban mucho de la virtud como el único bien verdadero. Y la virtud para ellos no era algo abstracto. Era actuar conforme a tus valores más profundos, aunque la situación fuera difícil. Era tomar decisiones desde lo que sabías que era correcto, no desde el miedo a lo que pensarían los demás. Y eso tiene todo que ver con creer en ti. Porque cuando confías en tus decisiones, cuando actúas desde tus valores y no desde el miedo, vas construyendo una imagen interna de ti mismo que nadie puede quitarte. Una identidad que no depende de la aprobación externa. Y hablando de aprobación, hay algo que tenemos que dejar claro ahora mismo. Buscar la aprobación constante de los demás es una trampa. Una trampa muy bien construida, muy cómoda, pero una trampa al fin y al cabo. Porque las personas que necesitan que todo el mundo esté de acuerdo con ellas para sentirse bien, viven en una montaña rusa emocional que nunca para. Un comentario positivo y arriba. Un comentario negativo y abajo.
Depender de lo que digan los demás para saber cómo te sientes es ceder el control de tu bienestar a gente que, en muchos casos, ni siquiera te conoce bien. La validación tiene que venir de dentro, no de fuera. Eso no significa que no escuches a los demás, significa que aprendes a filtrar, que te preguntas si quien opina tiene criterio para opinar, que distingues entre una crítica constructiva y una opinión que no te aporta nada, y que en última instancia confías en lo que tú sabes de ti mismo. Valora tus capacidades reales, todas ellas, no las magnificadas, pero tampoco las minimizadas. Tienes cosas que haces bien, probablemente muchas más de las que crees, pero la inseguridad tiene esa manía de enfocar siempre en lo que falta y nunca en lo que hay. Haz este ejercicio hoy, sin excusas. Coge un papel o abre una nota en el móvil y escribe 10 cosas que haces bien. 10, no 3, no 5, 10. Al principio puede que te cueste. Puede que tu mente intente boicotearte con frases como eso no cuenta o eso lo hace todo el mundo. No lo escuches, escríbelas porque cuenta, todo cuenta. Y aprende a confiar en tus decisiones, no en todas de forma ciega, sino a hacer el proceso, evalúas, decides, actúas y aceptas el resultado. Porque la inseguridad a menudo se disfraza de prudencia. Te hace creer que no decidir es más seguro que decidir mal, pero no decidir también es una decisión, y suele ser la peor. Quien duda de sí mismo no puede avanzar, porque ningún camino es lo suficientemente ancho para alguien que no sabe hacia dónde va. Acabas de entender por qué creer en ti es la base de todo. Pero hay algo que va a poner a prueba esa base constantemente. Algo que acecha en cada rincón de tu vida social, se llama miedo al rechazo. Y es hora de perderle el miedo al miedo. Capítulo 4. Pierde el miedo al rechazo. El rechazo duele. Nadie va a decirte lo contrario. Es incómodo, es desagradable y en ocasiones puede ser verdaderamente doloroso. Pero hay una diferencia enorme entre que el rechazo duela y que el miedo al rechazo dicte cada decisión que tomas en tu vida. Vamos a ser directos. No puedes gustarle a todo el mundo. Imposible. No es posible físicamente. Ni tú eres para todo el mundo, ni todo el mundo es para ti. Y eso no solo es normal, es sano. Porque si camuflas quién eres para adaptarte a lo que crees que los demás quieren ver, acabas siendo un personaje que ni siquiera tú reconoces. Y eso sí que es un problema. Piénsalo de esta manera. Hay personas a quienes les encanta el café, y hay personas que no pueden ni olerlo. Y a nadie se le ocurre pensar que el café tiene un problema por no gustarle a todos. El café es lo que es. Tú también eres lo que eres. Y hay personas que van a encajar contigo y personas que no. Y está bien, completamente bien. El temor a la opinión ajena es, sin duda, uno de los frenos más potentes que existen. Hay gente que no pide un aumento porque le da miedo lo que piense su jefe. Hay gente que no termina la relación que sabe que no funciona porque le da miedo lo que piensen sus amigos. Hay gente que ni siquiera se atreve a vestir como quiere porque le preocupa la mirada de los demás, viven para los demás, y paradójicamente los demás ni se dan cuenta. Los filósofos estoicos tenían un concepto para esto, lo llamaban el juicio ajeno. Y Epicteto, que fue esclavo antes que filósofo, no lo olvides, decía algo que lleva siglos siendo verdad. Lo que los demás piensan de ti no está en tu control. Lo que haces con tu vida sí, por tanto, pon tu energía donde tienes poder. Trabajar en ti mismo, eso sí está en tu mano. Ahora bien, las críticas van a llegar, da igual lo que hagas, da igual lo bien que lo hagas. Alguien va a tener algo que decir. La pregunta es, ¿cómo las manejas? Porque hay dos tipos de críticas que tienes que aprender a distinguir. Las críticas constructivas, esas que vienen de alguien que te conoce, que saben de lo que hablan y que te dicen algo que te puede ayudar a mejorar. Esas son oro. Escúchalas. Agradécelas aunque duelan un poco. Aprende de ellas. Y luego están las otras, las críticas que no vienen de ningún lugar útil, que vienen del ego de alguien, de su inseguridad propia, de su necesidad de sentirse superior. Esas no merecen ni un segundo de tu energía mental. Aprender a diferenciarlas es una habilidad, una que se desarrolla con práctica. Manejar las críticas con madurez no significa ponerte una coraza y no sentir nada. Significa que puedes escuchar algo difícil sobre ti,
procesarlo, extraer lo que sirve y soltar lo que no, sin que tu mundo se derrumbe, sin que tu autoestima dependa del veredicto de alguien que quizás ni te conoce de verdad. Y cuando logras eso, algo increíble pasa, ganas libertad emocional, una libertad que no tiene precio, porque ya no estás pendiente de lo que piensan, ya no revisas obsesivamente lo que dijiste en una conversación de hace 3 días. Ya no te quedas despierto pensando si habrás dicho algo que no debías. Vives, decides, actúas, y si alguien no está de acuerdo, lo procesas y sigues. Eso es libertad de verdad. No la que viene de tener todo bajo control, la que viene de no necesitar que todo esté bajo control para sentirte bien. El hombre libre es aquel que no teme al juicio de los demás porque ya se ha juzgado a sí mismo con honestidad. Perder el miedo al rechazo te libera. Pero esa libertad necesita un siguiente paso. No puedes quedarte quieto celebrando que ya no te importa lo que piensen. Tienes que moverte, tienes que avanzar, y eso implica salir de algo que seguramente llevas demasiado tiempo habitando con demasiada comodidad. Capítulo 5. Atrévete a avanzar. Vamos a hablar de algo que todos conocemos, pero que pocos quieren reconocer abiertamente. La zona de confort. Es el lugar donde todo es predecible, donde sabes exactamente qué va a pasar, donde no hay grandes sorpresas ni grandes riesgos, y donde, por cierto, tampoco hay crecimiento. La zona de confort no es tu enemiga, es simplemente tu zona de costumbre. El problema no es estar en ella, el problema es quedarse en ella cuando sabes que hay algo más al otro lado. Cuando sientes que podrías aspirar a más, que tienes capacidades que no estás usando, que hay una vida más plena esperándote pero que exige un paso que da miedo dar, ese miedo es normal. Es tan normal como el vértigo que siente alguien que va a saltar desde un trampolín por primera vez. No significa que no puedas hacerlo, solo significa que es nuevo. Los retos nuevos generan incomodidad, siempre, sin excepción. Y la incomodidad que genera un reto nuevo es exactamente la señal de que estás creciendo. Si no hay incomodidad, no hay reto. Si no hay reto, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay estancamiento. Y el estancamiento con el tiempo se parece mucho a la inseguridad. La filosofía estoica tenía una práctica que llamaban el discomfort training, aunque ellos no lo llamaban exactamente así. Consistía en exponerse voluntariamente a situaciones incómodas. Dormir en el suelo de vez en cuando, pasar frío siendo pudientes, no para castigarse, sino para recordarse que podían, para no volverse demasiado dependientes de la comodidad. Tú no tienes que dormir en el suelo, pero sí puedes practicar la incomodidad. Inscribirte en ese curso que te llama pero que nunca has empezado, hablar en esa reunión aunque te tiemble la voz. Llamar a esa persona a la que llevas meses queriendo llamar. Cada pequeño acto contra el miedo es un entrenamiento, y el miedo, hablemos del miedo. Porque el miedo no es solo un obstáculo, el miedo puede convertirse en tu mejor combustible si aprendes a usarlo de otra manera. Cuando sientes miedo ante algo, tu cuerpo se prepara. El corazón late más rápido, los sentidos se agudizan, la energía aumenta. Eso no es el cuerpo diciéndote que huyas, eso es el cuerpo preparándote para el esfuerzo. La misma sensación física que sientes antes de hacer algo que te asusta es prácticamente idéntica a la que sientes antes de hacer algo que te emociona. La diferencia está en cómo lo interpretas. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, antes de dejarte llevar por el impulso de evitar, hazte esta pregunta. ¿Qué significaría para mí superar esto? ¿Qué ganaría si lo intento? ¿Cómo me sentiría si lo logro? Y luego da el paso, el que sea, aunque sea pequeño, porque cada paso, por pequeño que parezca, te lleva más lejos que quedarte quieto. Hay personas que esperan estar listas para empezar, esperan tener más dinero, más tiempo, más experiencia, más seguridad, y mientras esperan, la vida pasa, y los años también. Y un día miran atrás y ven una lista larga de cosas que no hicieron porque esperaban el momento perfecto que nunca llegó. El momento perfecto no llega, llega el momento. Y en ese momento, con lo que tienes y desde dónde estás, decides si avanzas o si sigues esperando. No te digo que seas temerario, te digo que seas valiente, que hay una diferencia. El temerario actúa sin pensar,
El valiente piensa, siente el miedo y actúa de todas formas. Eso es lo que el mundo siempre ha necesitado. No gente sin miedo, gente que actúa a pesar de él. Crecer con cada paso no significa hacerlo todo perfecto. Significa que cada vez que te enfrentas a algo difícil, aunque no salga exactamente como querías, eres un poco más de lo que eras antes de intentarlo. Eso no lo puede quitarte nadie. No es la montaña lo que cansa, sino la piedra en el zapato que no te atreves a sacar. Ya sabes que tienes que avanzar. Ya sabes que el miedo es parte del proceso y no una razón para parar. Pero hay algo que va a marcar la diferencia entre las personas que avanzan y las que no. Algo que usas cada vez que interactúas con otra persona. Algo que puede abrirte puertas o cerrarlas sin que te des cuenta. Capítulo 6. Habla con seguridad. La forma en que te comunicas dice mucho más de ti de lo que crees. No me refiero solo a las palabras que usas, me refiero a cómo las dices, al ritmo. Así mantienes el contacto visual o lo desvías constantemente. Así terminas las frases o las dejas en el aire esperando que el otro las valide. Así tu voz sube en las afirmaciones como si fueran preguntas. Esas pequeñas cosas no pasan desapercibidas y muchas veces son el reflejo externo de lo que está pasando dentro. La persona insegura habla de una manera muy particular. Se disculpa antes de opinar. No sé si esto tiene mucho sentido, pero puede que me equivoque, pero no es que sea una experta, pero empieza cada frase rebajando lo que va a decir antes incluso de decirlo, como si se anticipara al rechazo, como si necesitara pedir permiso para tener una opinión. ¿Te reconoces en eso? Mejorar tu comunicación no es aprender técnicas artificiales para parecer alguien que no eres. Es aprender a expresarte de forma que lo que dices coincida con lo que piensas y con lo que sientes. Es coherencia, es autenticidad. Y eso, cuando lo logras, tiene una credibilidad que ninguna técnica puede imitar. Expresarte con confianza empieza por algo tan básico como terminar tus frases, sin disculpas innecesarias, sin el tono de voz que sube al final como buscando aprobación. Cuando tienes algo que decir, dilo, con claridad, con calma, sin necesitar que todos asientan para saber que lo que dijiste era válido. La filosofía estoica tenía algo interesante que añadir aquí. Marco Aurelio escribió que debemos hablar de manera que aportemos algo al que escucha o callar, no por timidez, sino por conciencia, porque las palabras tienen peso, y usarlas bien es una forma de respetarte a ti mismo y a los demás. Proyectar seguridad personal no significa actuar como si lo supieras todo. Significa estar cómodo con lo que sabes, cómodo con lo que no sabes y cómodo con decir cualquiera de las dos cosas. La persona que dice, no sé pero me interesa aprenderlo, transmite mucha más seguridad que la que intenta aparentar que sabe lo que no sabe. Porque una persona segura no necesita aparentar. No necesita la fachada. La fachada es siempre señal de que hay algo que proteger. Y cuando empiezas a comunicarte así, algo cambia en tus relaciones. Empiezan a ser más auténticas. Porque dejas de jugar un papel y empiezas a ser tú. Y cuando eres tú, atraes a personas que conectan contigo de verdad, no con la versión que creías que tenías que mostrar, contigo. Las relaciones más importantes de tu vida son aquellas en las que puedes ser exactamente quien eres, sin censurarte, sin calcular cada palabra, sin estar pendiente de si estás causando buena impresión. Esas relaciones no se construyen con perfección, se construyen con autenticidad. Y hay algo más. Cuando empiezas a comunicarte con autenticidad y seguridad, también aprendes a escuchar de otra manera, porque la persona segura no escucha para responder, escucha para entender. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo en una conversación. Las personas sienten cuando las escuchas de verdad. Y eso genera un tipo de conexión que ningún discurso brillante puede reemplazar. Las palabras dichas con convicción no necesitan ser perfectas para ser poderosas. Ahora bien, de nada sirve comunicarte mejor si por dentro hay algo que sigue generando ruido, si hay una tensión constante que te acompaña a todas partes, si hay una ansiedad que aparece y que no sabes muy bien de dónde viene ni cómo manejarla. Eso es lo siguiente que tenemos que ver. Capítulo 7. Controla tu ansiedad. La ansiedad y la inseguridad son compañeras de cuarto.
Viven juntas, se retroalimentan y juntas hacen la vida bastante más difícil de lo que tendría que ser. Si tienes inseguridades profundas, probablemente también conoces bien esa sensación de tensión que aparece en los momentos más inconvenientes. Pero vamos a desmitificar algo. La ansiedad no es una debilidad, es una respuesta del sistema nervioso que en su origen tenía todo el sentido del mundo. Cuando el ser humano vivía en cuevas y tenía que estar alerta ante los depredadores, la ansiedad era lo que mantenía vivo al Homo sapiens. El problema es que tu cerebro no siempre distingue entre un tigre real y una reunión de trabajo que te genera estrés. El cuerpo reacciona igual, y si no sabes manejar esa reacción, puede convertirse en algo que te paraliza. Lo primero es reconocer tus detonantes. ¿Cuándo aparece la ansiedad? ¿En qué situaciones? ¿Hay personas concretas que la disparan? ¿Hay entornos que la generan? ¿Hay pensamientos que la anticipan? Cuando conoces tus detonantes, dejas de ser víctima de reacciones que parecen llegar de la nada y empiezas a tener algo de control sobre el proceso. No control total, pero sí suficiente para actuar en vez de reaccionar. Los pensamientos invasivos son una de las características más agotadoras de la ansiedad. Son esos pensamientos que se cuelan sin permiso, los y sí que se multiplican. ¿Y si sale mal? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si lo digo mal? Y todos se ríen. Son como publicidad no deseada en tu mente. Aparecen solos, sin que los invites, y una vez dentro son difíciles de ignorar. La filosofía estoica tiene aquí algo muy concreto que ofrecer. La dicotomía del control. Divides todo lo que te preocupa en dos categorías, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que depende de ti, cómo te preparas, cómo respondes, cómo actúas. Lo que no depende de ti, el resultado, la opinión de los demás, las circunstancias externas. Cuando practicas esa división, tu mente empieza a calmarse, porque dejas de intentar controlar lo que no puedes controlar y concentras tu energía en lo que sí está en tu mano. Gestionar emociones difíciles no significa suprimirlas, significa aceptarlas, entender qué te están diciendo y decidir cómo vas a responder, porque entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, pequeño a veces, pero siempre está ahí, y en ese espacio vive tu libertad. Técnicas hay muchas: respiración consciente, escritura, movimiento físico, hablar con alguien de confianza. No existe una solución universal porque las personas son distintas. Lo que sí es universal es la necesidad de recuperar la paz mental. Una cosa que funciona, y que es tan sencilla que muchos la descartan sin probarla, es escribir. Coger un papel y plasmar lo que estás sintiendo. Los pensamientos que circulan desordenados por tu cabeza tienen mucho más poder dentro que fuera. Cuando los sacas, cuando les das forma escrita, muchas veces ves que no son tan amenazantes como parecían, que estabas magnificando, que el tigre que creías ver era en realidad una sombra en la pared. La ansiedad le teme a la claridad, vive en la confusión, en el y sí, en lo que no está definido. Dale claridad y verás cómo pierde fuerza. Y la paz mental no es un estado de ausencia de problemas, es la capacidad de estar bien incluso cuando los problemas están presentes. Es el suelo firme sobre el que caminas aunque haya tormenta. Eso se construye despacio, pero se construye. La mente que aprende a calmar sus propias tormentas ya no depende del tiempo que haga fuera. Llevas varios capítulos trabajando en tu interior, en tu voz, en tu autoestima, en tu comunicación, en tu ansiedad, pero hay algo más profundo que todo eso. Hay unas creencias que llevan años instaladas en tu sistema como si fueran verdades absolutas, y no lo son. Es hora de ir a por ellas. Capítulo 8. Rompe tus límites. Hay algo más profundo que la ansiedad, más profundo que el miedo al rechazo, más profundo que la autocrítica. Y es esto, las creencias negativas que tienes sobre ti mismo, esas frases que llevan tanto tiempo en tu cabeza que ya no las reconoces como creencias, las tomas como hechos, como la realidad tal cual es. Soy así y no voy a cambiar, nunca he sido bueno para esto, no soy el tipo de persona que consigue ese tipo de cosas, siempre me pasa lo mismo, no soy suficiente, eso no son hechos, son historias.
Historias que alguien contó o que tú mismo te contaste en un momento de dificultad y que con el tiempo se convirtieron en verdades que definen lo que crees que puedes o no puedes hacer. El problema de las creencias limitantes no es que sean verdaderas, es que actúas como si lo fueran, y al actuar como si lo fueran, las confirmas constantemente. Es un círculo perfecto. Crees que no eres bueno en algo, así que lo evitas, así que nunca mejoras, así que tienes evidencia de que no eres bueno. Y el círculo sigue. Para romperlo hay que intervenir en algún punto, y el mejor punto es el inicio, la creencia. Eliminar creencias negativas no es cuestión de afirmarte que todo es fantástico, es cuestión de cuestionarlas. De preguntarte, ¿desde cuándo creo esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Hay evidencia real de que es verdad o simplemente lo he repetido tanto que ya lo asumo como cierto? Los estoicos tenían un concepto fundamental para esto, el heboneikon, que vendría a ser el centro director de la mente. Esa parte de ti que decide cómo interpretas lo que te pasa, que decide si una circunstancia es una catástrofe o una oportunidad. Y esa parte es educable, entrenable. No estás condenado a interpretar el mundo como siempre lo has interpretado. Cambiar patrones mentales requiere tiempo, requiere repetición. No basta con decidir una vez, voy a pensar diferente. Hay que practicarlo. Cada vez que la creencia limitante aparece, la cuestionas, la desafías, le buscas la excepción, porque siempre hay una excepción. Y luego viene algo que muchas personas inseguras temen hacer, pensar en grande, no por vanidad, sino porque permitirte pensar en lo que realmente quieres es el primer paso para ir hacia ello. Si ni siquiera te permites soñarlo, jamás vas a intentarlo. ¿Cuántas veces te has cortado a ti mismo antes incluso de empezar? ¿Cuántas veces te has dicho, eso no es para mí sin haberlo intentado? ¿Cuántas veces has decidido el fracaso antes de dar el primer paso? Pensar en grande no es irresponsable, es necesario. El que no se imagina dónde quiere llegar, no tiene hacia dónde orientar sus pasos. Reprogramar tu confianza es exactamente eso. Ir borrando, capa a capa, los programas que te instalaron, que tú mismo te instalaste, que te dicen que eres menos de lo que realmente eres. Y en su lugar, con paciencia y con acción, ir instalando una imagen de ti mismo más real, más justa, más útil. No tienes que ser perfecto, tienes que ser auténtico. Y eso ya es más que suficiente. Los límites que conocemos no son los límites de lo posible, sino los límites de lo que hasta ahora nos hemos atrevido a imaginar. Has roto creencias, has cuestionado patrones, has empezado a pensar en quién puedes ser. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Quién quieres ser? No en términos de logros o de éxito externo, sino en términos de identidad, de quién eres cuando nadie te mira. Capítulo 9. Sé tu mejor versión. Hay una pregunta que muy poca gente se hace con honestidad, y es esta: ¿quién soy yo realmente? No quién creen los demás que soy, no quién quiero que crean que soy. ¿Quién soy yo cuando no hay nadie mirando, cuando no tengo que cumplir expectativas de nadie, cuando simplemente soy yo? Construir una identidad fuerte empieza por responder esa pregunta, y la respuesta no viene de pensar mucho, viene de actuar, de tomar decisiones que estén alineadas con lo que de verdad valoras, de cumplir lo que te dices a ti mismo, de ser consecuente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, porque la autoestima más sólida no viene de los logros externos, viene de la integridad interna, de poder mirarte al espejo y saber que eres honesto contigo mismo, que no te estás traicionando, que estás siendo fiel a lo que de verdad eres. La autenticidad se ha convertido en una palabra muy usada últimamente, pero lo que significa es simple: ser quien eres, sin actuaciones, sin máscaras, sin versiones construidas para complacer a este o aquel, y vivir de esa manera requiere algo de valentía. Porque cuando te muestras tal como eres, asumes el riesgo de que no guste a todo el mundo, pero ya lo vimos antes, no puedes gustarle a todo el mundo. Y cuando lo aceptas de verdad, esa autenticidad deja de ser un riesgo y se convierte en tu mayor fortaleza. La filosofía estoica ponía mucho énfasis en vivir de acuerdo a la naturaleza propia.
Cada uno tiene una naturaleza, unos dones, unas inclinaciones, unos valores que le son propios. Vivir en contradicción con esa naturaleza, intentar ser lo que no eres, te genera un agotamiento que va más allá del físico, es un agotamiento del alma. Tomar el control de tu vida no significa controlar todo lo que pasa, significa responsabilizarte de tu respuesta ante lo que pasa. Es dejar de ser el protagonista pasivo de tu historia para convertirte en su autor. Durante demasiado tiempo, quizás, has esperado que las circunstancias cambien para sentirte mejor, que el trabajo mejore, que la relación mejore, que la situación económica mejore. Pero las circunstancias no son el punto de partida. Tú eres el punto de partida, y el objetivo no es convertirte en una persona perfecta. Eso no existe. El objetivo es convertirte en una persona segura, que no significa una persona sin miedos. Significa una persona que se conoce lo suficientemente bien como para saber que puede manejar lo que venga, que confía en su capacidad de aprender, de adaptarse, de levantarse cuando cae. Ser tu mejor versión no es un destino al que se llega un día y ya. Es una dirección, es un proceso constante. Es preguntarte cada día, en lo pequeño y en lo grande, si estás siendo quien quieres ser. Y cuando la respuesta es no, hacer los ajustes necesarios sin flagelarte, sin dramas, simplemente reorientando. Eso es crecer, eso es vivir con conciencia. Y eso con el tiempo construye una persona que irradia algo que no se puede fingir, la seguridad que viene de conocerse a sí mismo. Hay algo que vale la pena mencionar aquí y que a menudo se pasa por alto. Ser tu mejor versión no es una carrera solitaria. Las personas que te rodean importan, el entorno importa. Si estás rodeado de gente que constantemente te reduce, que se ríe de tus sueños, que te recuerda todo lo que no puedes hacer, eso deja huella. No porque sea verdad, sino porque el ser humano es extraordinariamente poroso a lo que escucha de manera repetida. Elige con cuidado a quien dejas cerca. No te digo que te aísles, te digo que seas selectivo, que cuides el espacio que permites que ocupen las personas en tu vida, que cuando alguien resta de manera sistemática, pongas distancia sin drama y sin culpa. Y que cuando alguien suma, que suma de verdad, lo cuides con ambas manos. La mejor versión de ti mismo no vive en el futuro esperándote. Está construyéndose en cada decisión que tomas hoy. Ya sabes quién quieres ser, ya tienes las herramientas para construirte, pero ahora viene algo crucial, algo que diferencia a las personas que cambian de verdad de las que solo cambian temporalmente, que eso que has construido se mantenga, que no se quede en un buen propósito de enero, que sea tu nueva forma de vivir, para siempre. Capítulo 10. Vive sin miedo. Llegamos al final. Pero el final de este recorrido no es un punto, es un comienzo, porque todo lo que has visto hasta aquí solo tiene sentido si lo aplicas, si lo vives, si lo conviertes en algo concreto en tu día a día. Vive sin miedo. Suena bien, ¿verdad? Pero vamos a entender qué significa realmente, porque no se trata de no sentir miedo jamás. Eso es imposible y además no sería sano. El miedo tiene su función. El miedo te alerta. El miedo te mantiene cauto cuando hay que serlo. Vivir sin miedo significa vivir sin que el miedo tome las decisiones por ti. Es sentirlo, reconocerlo, entender qué te está diciendo y luego decidir tú, con criterio, desde lo que quieres, no desde lo que temes. Y para que eso sea sostenible, necesitas algo más que intención. Necesitas hábitos. Mantener tu confianza no es cuestión de inspiración constante. La inspiración llega y se va. Los hábitos se quedan y los hábitos de seguridad son acciones pequeñas y consistentes que vas sumando día a día y que con el tiempo crean una persona diferente. ¿Cuáles son esos hábitos? Cada persona tiene los suyos, pero hay algunos que aparecen siempre en las personas que han logrado romper con su inseguridad. El hábito de actuar a pesar del miedo, de dar ese primer paso aunque no se tenga el panorama completo, de no esperar a que todo esté perfecto para empezar. El hábito de hablar bien de sí mismos, no con arrogancia, con justicia, sin rebajar lo que hacen bien ni magnificar lo que hacen mal.
el hábito de rodearse de personas que suman, que inspiran, que no te necesitan pequeño para sentirse grandes, el hábito de aprender de los errores sin castigarse por ellos, de ver el fallo como información, no como veredicto, y el hábito de la reflexión, ese que los estoicos practicaban cada día, pararse un momento, ver cómo ha ido, qué has hecho bien, qué puedes mejorar, y volver a levantarte al día siguiente con esa información. Las recaídas van a ocurrir. Esto también hay que decirlo claramente. Va a haber días en que la inseguridad vuelva, en que la voz negativa regrese con fuerza, en que sientas que todo el trabajo que has hecho no ha servido de nada. Esos días van a llegar. La diferencia entre quien crece y quien no está en cómo responde a esos días. La persona que ha construido bases sólidas sabe que una recaída no es un fracaso, es parte del proceso. Es como tropezar al correr, te duele, te paras un momento y sigues corriendo. No te quedas en el suelo mirando cómo otros pasan. Superar las recaídas emocionales requiere exactamente lo mismo que superar cualquier otro bache, volver a lo básico, a las herramientas que funcionan, a las personas que te apoyan, a la perspectiva que te recuerda por qué estás haciendo este trabajo. Y con el tiempo algo extraordinario ocurre. La confianza deja de ser algo que tienes que trabajar conscientemente. Se convierte en tu forma de habitar el mundo, en la manera en que miras las dificultades, en cómo recibes las críticas, en cómo te relacionas con las personas, en cómo te levantas después de los golpes. Hacer de la confianza tu nuevo estilo de vida no es una meta que se alcanza, es una práctica que no se abandona. Porque la vida siempre va a tener sus tormentas, siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber personas que opinen, siempre va a haber momentos en que no sepas exactamente qué hacer. La seguridad no es saber siempre qué hacer, es confiar en que, pase lo que pase, vas a poder manejarlo, y tú puedes, mucho más de lo que has creído hasta ahora. Durante 10 capítulos hemos hablado de miedos, de voces interiores, de creencias limitantes, de comunicación, de ansiedad, de identidad. Todo eso converge en un solo punto, la decisión de vivir de otra manera, de dejar de ser el prisionero de tus propios miedos y convertirte en el arquitecto de tu propia vida. Eso no requiere que seas perfecto, requiere que seas honesto, que seas constante, que te levantes más veces de las que caes. Y que recuerdes, cuando el camino se ponga difícil, ¿por qué empezaste? Tienes todo lo que necesitas, siempre lo has tenido, solo necesitabas recordarlo. Y si hay un mensaje que te llevas de todo esto, que sea este: la seguridad no es la ausencia de miedo, es la decisión, tomada cada día, de no dejar que el miedo elija por ti. Es saber que puedes equivocarte y seguir adelante, que puedes no gustarle a alguien y seguir siendo valioso, que puedes no saber cómo termina algo y lanzarte de todas formas. Eso, y no otra cosa, es vivir sin miedo. El miedo al miedo es el único miedo verdadero. El que lo supera no le teme ya a nada. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: vive sin miedo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.